La chica de la curva. Era una noche fría de invierno cuando Raúl decidió tomar el camino más corto a casa. Había sido un día largo de trabajo y la carretera secundaria que serpenteaba a través del bosque parecía el mejor atajo para llegar antes. Apenas había tráfico a esas horas y el viento aullaba entre los árboles mientras los faros de su coche iluminaban brevemente la negrura de la noche. El reloj de salpicadero marcaba las 2:30 de la madrugada. Raúl encendió la radio para romper el incómodo silencio que llenaba el coche. No le gustaba esa carretera. Algo en su ambiente le parecía incorrecto, como si la oscuridad aquí fuera más densa, más opresiva, pero el cansancio lo arrastraba y solo quería llegar a su cama. Mientras conducía por una recta larga y desierta, un destello blanco captó su atención. Había alguien a borde de la carretera. Raúl entrecerró los ojos, ajustando la vista, y distinguió la silueta de una mujer. Vestía un vestido largo, blanco, y su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros. Estaba completamente quieta, con la mirada perdida en el vacío, y por alguna razón inexplicable parecía fuera de lugar, como si el tiempo no la afectara. A pesar de lo extraño de la situación, Raúl redujo la velocidad. ¿Qué hacía una mujer sola en una carretera tan peligrosa a esas horas? La duda lo invadió, pero su instinto de ayudar lo llevó a detenerse junto a ella. Bajó la ventanilla y con un nudo en el estómago preguntó: ¿necesitas ayuda? La mujer giró la cabeza lentamente hacia él. Su rostro estaba pálido y sus ojos, aunque bellos, parecían vacíos, carentes de vida. Con voz suave y casi inaudible respondió: «Hay una curva más adelante. Es muy peligrosa. Ten cuidado». Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en su tono, en la manera en que lo miraba, lo llenó de una sensación de inquietud profunda. Agradeció rápidamente y arrancó el coche de nuevo, dejando a la mujer atrás. Mientras conducía, no pudo sacarse de la cabeza esa advertencia. Porque alguien estaría parada en medio de la nada para advertir sobre una curva. Continuó conduciendo, ahora con más precaución. A los pocos minutos, la carretera comenzó a curvarse hacia la izquierda. Era una curva cerrada, una de esas que obligaban a los conductores a reducir la velocidad. Raúl agradeció haber escuchado a la mujer, pues cuando giró, vio lo que parecía una mancha oscura en el asfalto. Al pasar por encima, las ruedas del coche resbalaron ligeramente, pero logró mantener el control. El susto le aceleró el pulso. Respiró aliviado al ver que había pasado lo peor. Aceleró un poco y miró por el retrovisor, pensando en lo extraña que había sido esa advertencia. Y entonces su corazón se detuvo por un instante. En el asiento trasero, reflejada en el espejo, estaba la mujer. Raúl giró la cabeza rápidamente hacia el asiento trasero, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Volvió la vista al frente, con el cuerpo tenso y las manos temblorosas. Estaba perdiendo la razón, se dijo. Era el cansancio acumulado. Pero cuando volvió a mirar el retrovisor, allí estaba de nuevo, sentada, mirando con esos ojos vacíos que parecían penetrar en su mente. «Te lo advertí», susurró la voz de la mujer, pero esta vez no la oyó en sus labios, sino dentro de su cabeza. El coche empezó a descontrolarse. Raúl sintió un frío antinatural invadiendo el interior del vehículo, como si algo invisible estuviera absorbiendo el calor a su alrededor. Intentó gritar, pero su garganta estaba seca. El miedo le oprimía el pecho
mientras luchaba por mantener el coche en la carretera. La curva que acababa de pasar no era la peligrosa. La verdadera curva estaba más adelante, cubierta por la niebla, escondida tras la siguiente colina. Cuando finalmente la vio, ya era demasiado tarde. El coche derrapó con violencia, los neumáticos chirriaron y Raúl perdió el control. En un último acto desesperado, intentó frenar, pero el coche salió disparado hacia el lado derecho, estrellándose contra los árboles al borde del precipicio. El impacto fue brutal. El metal se dobló como a papel y el sonido de cristales rotos llenó el aire. Cuando los servicios de emergencia encontraron el coche horas después, estaba destrozado. El cuerpo de Raúl seguía en el asiento del conductor, pero había algo más que los bomberos no pudieron explicar. Las marcas de una mano pequeñas y frías, impresas en la ventanilla trasera, como si alguien hubiera estado ahí, mirando desde el asiento trasero, observando su inevitable destino. Y aunque nadie mencionó a la chica de la curva, los vecinos del pueblo sabían bien que esa carretera estaba maldita y que no todos los que veían a la mujer de blanco volvían para contarlo. I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me there's no maybe. La leyenda de la chica de la curva es una de las más conocidas y aterradoras leyendas urbanas que circulan en España y en muchos otros países del mundo. La historia, que ha sido contada en distintas versiones a lo largo de los años, se centra en un encuentro inquietante que sucede en carreteras desoladas, generalmente durante la noche, y en tramos peligrosos o con curvas cerradas. Aunque existen variaciones, el núcleo de la leyenda siempre es el mismo. Un conductor se topa con una figura fantasmal, una chica joven que aparece inesperadamente en la carretera, y el final de la historia suele ser trágico o desconcertante. La versión más común de la leyenda cuenta lo siguiente. Un conductor viaja solo por la carretera desierta a altas horas de la noche. Mientras avanza, la niebla comienza a envolver la carretera, reduciendo la visibilidad. De repente, en el arcén, aparece una figura femenina. Es una chica joven, vestida con ropa clara, a menudo una túnica blanca o un vestido, que parece estar pidiendo ayuda. El conductor, conmovido por su estado o preocupado por verla sola en ese lugar, se detiene y le ofrece llevarla. La chica sube al coche sin decir una palabra, su rostro pálido y su mirada perdida en el horizonte. Tras un breve silencio, en un tono bajo y casi sin fuerzas, la chica advierte al conductor de una curva peligrosa que se encuentra más adelante. A medida que el conductor reduce la velocidad y se aproxima a la curva, su sorpresa se vuelve terror. La advertencia salva al conductor de un accidente seguro, pero cuando mira hacia el asiento del copiloto para dar las gracias a la chica, ella ha desaparecido. El conductor, impactado y confuso, se detiene más adelante, buscando alguna explicación. A veces, vuelve al lugar donde recogió a la chica, pero no encuentra rastro de ella. En otras ocasiones, se dirige a un pueblo cercano o a una estación de servicio y cuenta lo sucedido. La respuesta es siempre la misma. Lo que viste fue el fantasma de la chica de la curva. Según la leyenda, esa joven murió en un accidente de coche en esa misma curva hace años. Y, desde entonces, su espíritu aparece para advertir a otros conductores del peligro que la llevó a la muerte. La leyenda de la chica de la curva ha sido contada de muchas maneras, y hay variantes locales dependiendo del lugar donde se relate la historia. Algunas versiones mencionan que la chica sufrió un accidente junto a sus amigos, y todos murieron excepto ella, quien murió más tarde en el hospital. Otras versiones
incluyen detalles adicionales como que el coche en el que viajaba la chica derrapó en la curva debido a la velocidad o que la carretera estaba mojada por la lluvia. En algunas historias, la chica advierte al conductor justo antes de desaparecer, mientras que en otras, la desaparición ocurre al pasar la curva, como si su misión fuera solo evitar el accidente. En algunas variantes más macabras, la chica no desaparece de manera súbita. En su lugar, el conductor la mira y descubre que su rostro se ha transformado en una calavera o que está empapada en sangre. El origen de la leyenda es incierto, pero relatos similares sobre fantasmas en las carreteras existen en muchos países, lo que sugiere que es una narrativa que se ha ido adaptando a las culturas y los tiempos. Se cree que la leyenda de la chica de la curva puede haber surgido en los años 70 u 80 en España, cuando el aumento del tráfico y los accidentes de coche en carreteras mal señalizadas o peligrosas comenzó a preocupar a la sociedad. La leyenda también está asociada a la idea de advertencia, como si el fantasma de la chica intentara evitar que otros sufran el mismo destino trágico que ella. En algunas interpretaciones más profundas, se habla de la chica de la curva como una manifestación de la culpa o el remordimiento de los conductores por los accidentes en los que, tal vez, otros fallecieron. Esta leyenda tiene equivalentes en muchos otros países del mundo. En algunas partes de América Latina, la historia se cuenta con detalles similares, pero con nombres y localizaciones diferentes. En México, por ejemplo, se habla de una mujer conocida como La Llorona, que también aparece en las carreteras buscando a sus hijos perdidos. En los Estados Unidos, existe una leyenda similar llamada Resurrection Mary, que cuenta la historia de una joven que aparece en las carreteras cercanas a un cementerio en Chicago. En este caso, Mary pide al conductor que la lleve a su casa o al cementerio y desaparece antes de llegar. En otros países de Europa, como Francia o Alemania, se han reportado leyendas similares, siempre vinculadas a la figura de una mujer joven que falleció trágicamente en la carretera y que reaparece para advertir o asustar a los conductores. La leyenda es sin duda uno de los relatos más extendidos y conocidos del folclore moderno. Aunque no existen pruebas reales que respalden la veracidad de la historia, el hecho de que tantas personas afirmen haber visto a la chica o haber escuchado relatos similares la mantiene viva. La historia refleja el miedo humano a lo desconocido y a lo que puede suceder en la oscuridad de una carretera desierta. Hoy en día, la leyenda de la chica de la curva sigue siendo contada y su figura se ha vuelto un símbolo de advertencia sobre los peligros de las carreteras, recordándonos que, aunque las historias de fantasmas puedan ser solo cuentos, el riesgo de las curvas peligrosas es real. There's